Bon dia a tothom. Primer de tot, per mi, moltes gràcies, Pau, i és un honor començar aquesta escola en el Día de las Lenguas Maternas. Para comenzar, moderaré esta mesa. Me llamo Alberto, soy el coordinador nacional de Acció Jove de Comisiones Obreras de Cataluña. Y os preguntaréis qué estamos haciendo un sábado por la mañana a las 9:30, de qué vamos a estar hablando que nos puede interesar, ¿no? Y diréis, comunicación, otra vez. Muy bien, sí, es comunicación, otra vez, pero no como siempre, es comunicación desde abajo. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente, es una de las primeras cosas de las que trataremos. Pero antes de comenzar, sí que me gustaría poner y destacar, ¿no?, un aspecto súper importante de la comunicación y sobre todo de todo lo que hacemos en el sindicato y lo que vamos a hacer el resto de días aquí en esta escuela. Y es que no únicamente estamos hablando de la comunicación como una cosa abstracta o como un tuit que nos encante hacer, sino que lo queremos hablar como herramienta para organizar, porque de eso va la comunicación, o al menos la comunicación que nos interesa. Es organizar tanto a la interna como a la externa. Es decir, generar relato entre nosotros, generar un sentido de comunidad, generar un debate, una opinión conjunta, pero también el poder saber cómo vehicular aquello que nos interesa, ¿no? Y por eso es más importante que nunca tener en cuenta cómo hacer la comunicación desde todos y todas y para todos y todas. Yo me lo guiso, yo me lo como, o como nos dijo alguien ayer, el yo no existe, nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos, ¿no? Y para ello tenemos hoy en nuestra mesa, nos acompaña un panel increíble, excelso, en el cual tengo aquí a mi derecha a Álvaro Pajares, L. Pajares, la L. es increíble. De López. Álvaro López Pajares, que es profesor, escritor y creador de contenido en redes sociales. Además, desde 2020 compagina su trabajo como divulgador y meme maker con la comunicación creativa para marcas en TikTok e Instagram. En la actualidad compagina su trabajo como asesor de comunicación política con su trabajo como director editorial de Woke Up News. También a mi izquierda tengo a Sara Morán o Sara Lauper como nickname, que básicamente, o no tan básicamente, creo, estudió periodismo en la Universidad de Sevilla, lleva unos años dedicándose a hacer análisis en las redes desde situaciones políticas, sociales y sobre todo orientadas con perspectiva feminista. Trabaja en una agencia de comunicación y su trabajo básicamente ha trabajado en agencias de comunicación, siempre alternando con el trabajo en hostelería e incluso otros del sector de los servicios. Ha colaborado escribiendo en algún medio escrito con artículos, también con videoartículos, y actualmente se está centrando más en escribir algo un poco más largo y de manera natural parece que sus vídeos han tomado un cariz un poco más serio. Más allá de la izquierda contamos con Eduardo Granados, que es militante audiovisual. Empezó su carrera profesional con una fuerte vocación periodística en 2020. Completó sus estudios en el grado superior de imagen y sonido. Durante 2021 y 2022 formó parte del equipo del canal digital Joven Place. Además, en 2023 comenzó a trabajar en el equipo de comunicación de Más Madrid, donde combinó el seguimiento del trabajo diario del Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid con la creación de contenido en la campaña de las autonómicas del mayo del 2023 para la candidatura de Mónica García. En las elecciones generales también participó en la campaña de junio de 2023 para la candidatura de Yolanda Díaz por Sumar. Desde 2024 forma parte del gabinete de la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ha dedicado su tiempo libre a ser monitor de ocio y tiempo libre en la asociación de su pueblo, Pinto, en el sur de Madrid, y a desarrollar proyectos educativos relacionados con la memoria democrática, como Ruta al Exilio. Y finalmente contamos a la parte más a mi derecha de mi mesa, de vuestra izquierda, mi extrema derecha, a Míriam Jiménez Lastra. Es socióloga, politóloga y tiene un máster en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una experiencia activista y militante de más de 10 años en diferentes espacios sociales y políticos. Profesionalmente es consultora de formación especializada en comunicación y liderazgo, docente del Colegio de Sociólogos y Politólogos en el Máster de Comunicación Política, instructora de comunicación política para líderes políticos y sindicales, autora del libro La virginidad no existe, ¿o sí?, de la editorial Ediciones en el Mar, analista social para medios de comunicación como TVE, La Sexta Explica o Canal 24 Horas y divulgadora y creadora de contenido en sus redes sociales.
Bueno, y básicamente con este gran panel y con estas grandes biografías que acabamos de presentar, damos paso a esta mesa con una primera cuestión que es básicamente empezar con el quid, que es qué significa exactamente esta comunicación desde abajo, esto que da título a la mesa, y sobre todo qué significado tiene frente de la comunicación institucional o mediática tradicional. Eduardo, ¿nos podrías ayudar con este tema? Yes. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias por venir a estas horas y gracias también a la organización, a Comisiones Obreras Jóvenes por organizarlo. Gracias, Carlos, que es con quien hemos estado hablando. Yo, como es pronto, no me quiero enrollar y como vuestro tiempo lo valoro bastante, voy a intentar leer lo que me he apuntado, ¿vale? Esto de las bullet points tiene su aquel, pero voy a intentar como ser fiel a lo que me he preparado. Y quería empezar justo diciendo como que lo que traigo no es una idea propia, las ideas originales como que no existen, entonces creo que está bien citar. Y es básicamente, algunas de las ideas tienen que ver con un informe de una agencia de comunicación que se llama Good Rebels y me paré a pensar un poco en qué es la comunicación desde abajo hoy y ha salido como lo siguiente, ¿vale? Voy a ello. Me preguntaba dónde está el abajo y el arriba en la comunicación, ¿no? Se podría pensar que la calle es el abajo, pero ¿qué es la calle? Creo que también es una pregunta relevante, ¿no? Se podría pensar que estar cerca de los trabajadores o cerca de la clase trabajadora, pero ¿acaso no es la institución una conquista de la clase trabajadora y por lo tanto un abajo? Yo ahora mismo estoy trabajando, como he dicho antes, en el Ministerio de Trabajo, y me hacía un poco esa pregunta, ¿no? A la hora de comunicar desde ahí, ¿cómo cuento lo que hago? Pero la realidad es que yo lo que veo es que la pregunta no tiene que ser tanto desde dónde comunicamos, porque yo lo que veo, no sé vosotros y vosotras, es que como que cada vez veo cada vez más agotamiento digital, ¿no? Veo como que el reto hoy es cómo hablarle a la gente, cómo alcanzar a las grandes mayorías y no tanto desde dónde le hablo, ¿no? Tengo la sensación de que hemos visto ya de todo en Internet, o se han visto muchas cosas, y que nuestra generación, de alguna forma, quiere no más cosas, sino que esas cosas valgan la pena, ¿no? Yo que me dedico a la edición, cada vez creo que tiene más sentido no tanto la edición, sino la intención. Esto es un poco como la botella de Rufián, pero creo que va un poco por ahí, ¿no? O sea, quiero decir, como que creo que la premisa tiene que ser como más la intención y no tanto la edición. Y en ese sentido, parto de la premisa de que una idea que me gustaría que quedase clara o que para mí tiene más sentido sería no comunicar tanto desde abajo, sino desde dentro. ¿Con esto qué quiero decir? Esto significaría que haya como menos artificio y más autenticidad en el contenido que generamos. Y un ejemplo claro de todo esto es la inteligencia artificial. Tengo la sensación de que la inteligencia artificial se está comiendo a sí misma. No sé si mis compañeros y compañeras están de acuerdo. Es un poco como Saturno, devorándose a sí misma. Y creo que la saturación del contenido de la IA ha desplazado el valor, que antes estaba en el resultado final y sigue estando el valor en el resultado final. Esa saturación de contenido de la IA ha desplazado el valor del resultado final al proceso. Entonces yo quería hacer hoy aquí un poco una reivindicación del proceso. Creo que a nuestra generación, o por lo menos en la comunicación que yo me planteo si dirigiese un equipo de comunicación hoy en día, sería reivindicar el proceso. Lo que se conoce como lo que hay entre bambalinas, el behind the scenes, el así se hizo, etcétera, etcétera. Creo que la gente se pregunta, cuando consume un contenido, si hay alguien, quién hay detrás de ese contenido. Se pregunta si hay alguien ahí, ¿vale? Por ejemplo, y esto es a lo mejor un poco delicado, pero me parece importante que si la gente se pregunta quién hay ahí, la gente vea quiénes están detrás de ese contenido, ¿no? Es bastante relevante que creo que cada vez hay menos marcas o menos organizaciones o empresas que cuentan con influencers a la hora de comunicar. O no solo con influencers, cada vez se ve, por ejemplo, a más trabajadores como emisores o comunicadores del contenido.
El vídeo de Eroski que habéis visto de la trabajadora del Eroski un poco contando lo bien y lo feliz que está, es una trampa, está claro. Quiero decir, es muy peliagudo y delicado que los trabajadores de las empresas sean quienes cuentan lo feliz y lo bien que están ahí, lo que se hace dentro, pero creo que es una pista que nos ayuda a las organizaciones, partidos políticos, instituciones, movimientos sociales, a la hora de comunicar lo que hay detrás. Y eso sería un poco la idea, ¿no? Como que la gente creo que no quiere más resultados finales, sino quiere procesos, no quiere tanto cómo, no se pregunta tanto lo que se ha conseguido, sino cómo se ha llegado a lo que se ha conseguido, o por lo menos yo creo que ahí reside el valor añadido. Y ya cerrando, la idea sería también como que la IA ha devuelto, no solo ha devuelto prestigio al proceso, sino que también ha disparado la curiosidad en nosotros y nosotras de hacer preguntas. Es decir, por eso justo con esta capacidad democratizadora, perdón por la palabra, bueno, la palabra está guay, de hacer preguntas, creo que la gente quiere respuestas, ¿no? Y nada, eso sería un poco mi idea, como que la pregunta desde abajo se me queda un poco como en 2012, periodismo humano, ¿no? Cuando los smartphones se democratizan, pero creo que hoy en día una idea, una clave que a mí me gustaría como desarrollar sería la comunicación desde dentro. Perdón si me he enrollado, pero eso es un poco lo que me he preparado. Que va, que va. Muchísimas gracias, Eduardo. Y precisamente para ligar y continuar profundizando en esta idea de cómo debemos comunicar, qué es esta comunicación desde abajo o desde dentro que nos propones, vamos a ligar a través de qué medios se puede conseguir esta construcción, ¿no?, de mensaje, esta construcción de conciencia que queremos hacer. Por ello, Miriam, quería preguntarte qué papel crees que juegan los medios alternativos y sindicales precisamente en la construcción de esta conciencia de clase que nos interesa. La pregunta, ¿no? Cuando a mí me mandasteis esta pregunta, dije, ¿en cuánto tiempo tengo que responder? Probablemente ninguno os habéis quedado con la pregunta, creo, porque a mí me costó darle vueltas, ¿no?, hacia dónde la enfoco. Así que he decidido partirla, ¿vale? Desde el quién, desde el qué y desde el cómo. ¿Qué papel juegan los medios alternativos y sindicales en la construcción de la conciencia de clase? ¿Quiénes somos los medios alternativos y sindicales? Pues de manera muy sencilla, quienes ponemos el cuerpo y la cara en la comunicación, ¿no?, para defender los valores que están relacionados con la conciencia de clase, quienes defendemos a la izquierda. Y pues esto lo estoy repitiendo mucho, ¿no? Más en un momento en el que no estamos de moda, en el que no es nuestro momento, en el que vemos que hay una ola reaccionaria que nos está pasando por encima. Y esto nunca lo digo desde la derrota, lo digo desde la conciencia, desde la identificación del problema y la situación en la que nos encontramos, porque cuanto más tardemos en admitir esta situación, pues más tarde vamos a encontrar las soluciones al problema, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Pues creadores de contenido, medios de comunicación, personas que al fin y al cabo lo que hacen es poner la cara, el cuerpo y su tiempo y su trabajo y su fuerza de trabajo para defender, ¿no?, estos valores que, por ejemplo, por poner experiencia personal, pasan factura, ¿no?, como le pasa a tanta gente. Probablemente muchos y muchas de las que estáis hoy aquí sigáis viviendo vuestra política en la clandestinidad y vuestra militancia en la clandestinidad. Y a lo mejor vuestros jefes no saben, ¿no?, no saben qué hacéis este fin de semana. Algunos sí, ¿no?, porque dais mucho la cara, pero ¿cuánta gente, ¿no?, en la izquierda, y abro el espectro de la izquierda, ¿no?, cuánta gente dentro de sus empresas no dice lo que piensa? En cambio, ellos, y este es un buen punto para identificar el momento en el que estamos, ellos dicen lo que les da la gana, en cualquier momento. Cualquier absoluta burrada de extrema derecha la dicen abiertamente en un entorno de empresa y no se cortan un pelo. Y nosotros agachamos la cabeza y nos callamos porque tenemos las de perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo pongo en valor porque quienes ponemos la cara, ¿no?, y el cuerpo, pues nos acaba pasando factura. Por contaros una anécdota, el otro día, el lunes, mi jefe me llamó bolchevique. Mi jefe
director, ¿no? No te puedes ocultar, y eso creo que tiene un valor en sí mismo. Vamos al qué. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos los medios alternativos y sindicales? Aparte de crear contenido, ¿no? Aparte de poner la cara y el cuerpo, ¿qué hacemos? Yo siempre digo que somos un atajo cognitivo. Somos un atajo, somos un medio, no un fin. Estamos aquí para servir a unos valores. No estamos aquí para ser estrellitas o volver a caer en el hiperliderazgo. Estamos aquí para servir a la conciencia de clase y a una batalla cultural que yo sé que estamos muy cansados de escuchar este término, pero que sigue estando ahí, ¿no? Pongo un ejemplo práctico de qué significa esto de ser atajos, de ser medios. A mí me gusta contar que lo que yo hago, por ejemplo, en las redes sociales es colarme en el ocio de la gente. Y eso es lo que hacéis vosotros a través de vuestro podcast, ¿no? También nos colamos en el ocio de la gente, en ese hacer scroll, en ese momento de descanso, y en poco tiempo tratamos de contarles ideas muy complejas, muy complejas, pero aterrizadas a su día a día. Y de repente, ese medio lo que hace es sembrar una semilla. Y vamos sembrando semillas poco a poco para que luego la gente pueda seguir creando esa conciencia crítica. El ejemplo práctico. Yo creo que Miguel Maldonado hizo más por la conciencia de clase, contándonos a todos que si teníamos sartenes dentro del horno y si teníamos una bolsa de las bolsas éramos clase trabajadora, que a veces muchos políticos o muchas organizaciones desde arriba, desde lo complejo, desde la literatura, que obviamente tiene que estar, ¿no? Pero cómo nos acercamos a la población general, a una población que ahora, desde el neoliberalismo y desde esta extrema derecha, se acogen a respuestas fáciles, a respuestas simplistas, porque la gente quiere soluciones fáciles. Y cuando encuentra una que encaja con lo primero que han pensado, se agarran a ella, porque es lo fácil. Y nosotros tenemos un trabajo muy difícil, que es recordarle a la gente que no hay soluciones fáciles ni simples, ni hay respuestas fáciles y simples. Por eso nos liamos en el argumentario, en el dato, en la literatura. Y a veces hay que recordar que solo hay que decirle a la gente que si tienen las sartenes dentro del horno es clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el qué hacemos, ¿no? Creo que también una cosa que hacemos es entender los paradigmas de comunicación. Y me explico con esto, que yo sé que... ¿Ves? Se ha quejado, lo voy a explicar. Últimamente, yo que justo ahora estoy debatiendo mucho en La Sexta Explica, ¿no? Y tengo compañeros economistas, me doy cuenta de que cuando hablamos de ciertos términos no estamos hablando de lo mismo. Y eso nos damos cuenta a las personas que estamos dentro de las redes sociales y vemos qué códigos y qué lenguajes hay dentro de las redes sociales. Hay que hacer caso, ¿no?, a lo que está ocurriendo dentro de las redes sociales, porque la población se informa a través de las redes sociales, porque la gente va a votar en base a lo que ve dentro de un grupo de Telegram, en base a lo que ve dentro de las redes sociales o en base a lo que le ha dicho su influencer de turno. Y esto es así. Por eso cada partido tiene su lista de influencers afines. Por eso antes de las elecciones ya llevan un año fichando quién está de su lado, para luego hacer campaña dentro de las redes sociales. Y esto ocurre, ¿no? Entonces, no podemos ignorarlo. Esta identificación, este cambio de paradigma, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Conceptos que se rompen generacionalmente a través de los códigos y lenguajes que hay en las redes sociales. El concepto de meritocracia. Las redes sociales van en nuestra contra, ¿no? Acabando con el fin de esta pregunta, ¿no?, de la construcción de la conciencia de clase. Ellos van en contra de la construcción de la conciencia de clase. Yo digo que estos algoritmos de extrema derecha lo que quieren es generar un ejército de wannabes, ¿vale? De quiero y no puedo, de gente que defienda intereses que no son suyos, que son los de otros, porque les han vendido la idea de que algún día se convertirán en un tiburao y serán ricos, ¿no? Y les venden esta idea precisamente quienes saben que el trozo del pastel a repartir es muy pequeño, Y se pasan, ¿no?, a lo mejor 40 años de su vida defendiendo unos intereses que no son suyos, pensando que algún día serán, no sé, manager. Esto es lo que ha cambiado, por ejemplo, con cómo percibe la meritocracia diferentes generaciones y cómo las redes sociales han afectado a eso.
¿no? Antes, a lo mejor, ¿no?, lo que Gonzalo Bernardos siempre defiende como meritocracia es esta idea de trabajar 30 años y pagarte una casa. Es esta idea de trabajar muy duro y algún día serás gerente de equipo en tu empresa. Para los jóvenes esto ya no vale. Este sistema se ha roto y lo han roto las redes sociales. Por un lado, en las redes sociales, la globalización, el tener una pantalla en el móvil que te enseña qué es verdaderamente ser rico, ¿no? Entonces tenemos por un lado la gente que dice, vale, que meritocracia es levantarte a las 5 de la mañana, hacer burpees y conseguir tu primer millón, y eso no tiene nada que ver con esperar 30 años para pagarte una casa, y por lo tanto rompen el concepto de meritocracia y se acogen a él. O tenemos el otro lado, que es por ahí por donde nosotros construimos conciencia de clase, que es el decirles, esto no va a pasar, te están engañando, ¿no? Y eso es muy complejo. Es muy complejo romper con ese ejército de wannabes y recordarle a la gente que tiene que defender sus propios intereses y los intereses que viven ahora mismo, y que si en algún momento se encuentran en otro lugar, tengan esa conciencia de clase que haya enraizado en sus vidas, ¿no? Más que conciencia de clase, probablemente lo que nos toca hacer también a los medios alternativos y sindicales es recordar que tenemos que tener orgullo de clase, orgullo, ¿vale? Porque un gran problema que veo en la comunicación de la izquierda, y luego si queréis lo debatimos fuera, es lo muy acomplejados que estamos. Lo muy acomplejados que estamos. La vergüenza que nos da muchas veces defender nuestros debates porque no lo hacemos de la manera perfecta, porque no tenemos el dato perfecto, porque no estamos lo suficientemente estudiados o porque ellos están ganando la batalla en ese sentido, ¿no? Porque ellos dicen cualquier burrada en cualquier momento. Por eso digo que, ¿qué hacemos, no? ¿Qué papel juegan los medios alternativos y sindicales? Identificar qué lenguajes y qué códigos se mueven, poner el cuerpo y dar la cara para construir conciencia de clase, pero por encima de eso, transmitir orgullo de clase. Y yo creo que por aquí pues podemos ir empezando. Muchas gracias, Miriam, porque, como decías, no era una pregunta absolutamente nada fácil. Te hemos tirado ahí un poco a los leones. Pero claro, estábamos hablando sobre todo y ponía sobre la mesa el hecho de, bueno, la conciencia por una parte de los que ya estamos convencidos y convencidas y por otra parte aquellos y aquellas que faltan por convencer, ¿no? Y por tanto, Sara, necesitaríamos un poco que nos dieras luz sobre cómo llegar a esta gente que no está tan politizada o parece no estar tan politizada de primeras y cómo podemos hacerle llegar este orgullo de clase, esta conciencia, este discurso. Hola. Buenos días, iba a decir buenas tardes ya, buenos días. Y bueno, directamente respondiendo ya a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a la gente que de primeras no se interesa? Bueno, yo creo que, aunque se diga que no, todo el mundo tiene intereses por escuchar cosas, si no, no estaría repitiendo la gente absurdeces que escuchan, ¿no? Y que dicen, no, yo no me meto en política, pero inmigración sí, pero si viene a trabajar. No, yo no. Si tú no te metes en política, pero muy rápido dices esa frase, a ti algo te interesa y en algo te estás metiendo. Lo que pasa es que no sabes, pues, ni de qué guindo te ha caído. No me extraña. O sea, no creo que sea culpa de la ciudadanía. Bueno, a lo mejor algo de responsabilidad cada uno individualmente tiene, pero sí que es verdad que de manera colectiva y de manera institucional, lo dije ayer ya y lo vuelvo a repetir, y partidista, se le habla a la gente como si fuese esto los Juegos del Hambre. Entonces, claro, comunicación desde abajo o desde dentro, desde donde sea, comunicación. O sea, es que lo otro, porque tú lo has dicho, comunicación sirve para organizar. Lo que se nos da muchas veces desde los medios, o en la mayoría del 90% del tiempo de la parrilla de los medios y en muchos medios escritos también, es desorganización. Nada más que tiene que ver cómo se disponen las secciones, ¿no? Esto, internacional, nacional, como si internacional fuese un mundo, nacional fuese otro, como si las cosas no fuesen un compendio y no afectasen las unas a las otras, no se nos educa
ni se nos enseña a relacionar conceptos. Se nos dice que las cosas están ahí, 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 y ahí tú llegas de manera desinteresada, según lo que se nos dice que tenemos que pensar, ¿no? De manera desinteresada yo no me meto en política, pero inmigración sí, pero si viene a trabajar. No, lo que tenemos es que pensar un poco, ¿no? Antes de decir esas frases, que como digo, no creo que sea toda la responsabilidad del individuo, sino estamos en colectividad haciendo algo mal. Evidentemente, ese pensamiento dado viene de unos intereses. Entonces, claro, es fácil llegar a la gente y decirle, esta persona viene a quitarte el trabajo, pero a la vez di que no vienen a trabajar. O sea, ¿en qué quedamos? ¿En que van a quitar trabajo o en que no vienen a trabajar? Son cosas que además son mensajes así que no tienen nada que ver el uno con el otro. Además, ¿tú qué te piensas, no? Tú te vas a otro país, nosotros estamos hartos de irnos a otros países. Puede ser de la Unión Europea, de lo que tú quieras, pero estamos hartos de irnos a otros países. ¿A qué? Decimos, no, es que yo voy a trabajar. No, vamos a aprender una lengua. Vamos a vivir una experiencia. Nosotros sí podemos ir a vivir una experiencia. O sea, para tener, digamos, conciencia de clase o para estar un poco más organizados y no dejarnos llevar por la desorganización o la destrucción de la conciencia de clase, lo que tenemos que hacer un poco, yo creo que es estar presentes en nosotros mismos y tener un poco de autoconciencia, ¿no? Si yo digo que este viene a ser aquí un maleante, a delinquir, y que no, que venga a trabajar, y yo voy a otro país a vivir una experiencia, oye, pues tendré que pensar un poco en todo eso, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo se llega a la gente que de primera no se interesa en la política? Ahora mismo pasa una cosa en los medios de comunicación que yo veo muchas veces. ¿Me las quieres dar? Que yo veo muchas veces, y es que hay algunos medios afines al gobierno ahora o más de izquierda en general que lanzan unos mensajes como muy escuetos y muy que tú dices, hombre, esto es muy sencillo, ¿no? Esto es como un poco... Pero me parece absolutamente necesario. Porque al final, ¿qué hace la derecha? O la ultraderecha, como hemos nombrado, que aquí decimos mensajes de ultraderecha. No, mensajes de ultraderecha son mensajes racistas, mensajes xenófobos, mensajes racistas, mensajes de odio. Entonces, no es que derecha o ultraderecha sea una ideología más, o sea, una forma de ver y estar... No, es una forma de odiar, que es distinto. Entonces, me parece que está bien también esa comunicación, no sé si diría básica, no sé si diría sencilla, que tienen ahora algunos medios, algunos programas de televisión, de decir una y otra vez, mira, 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 y de señalar las cosas de manera que a veces, con eso que decía la compañera de el complejo, yo lo he visto a veces con ojos de oye, se podría hacer un poco más sofisticado, se podría hacer un poco más... Pues no hace ninguna falta. Por mucho que sea televisión, por mucho que sea prime time, lo que hace falta es que llegue. Entonces, ¿cómo se llega a esas personas? Pues el mensaje, lo que decías tú, el mensaje, el proceso, importa más que dónde va metido, y todo esto lo tiene que entender mi abuela y un niño. Todo eso, o sea, para que la ciudadanía se interese, para que las personas, para llegar a las personas, tenemos que hablar de manera que desde el más viejo hasta el más joven nos vaya a entender. Porque todas esas personas somos las que componemos el mundo, ¿no? Entonces, para mí no hay una cosa específica, no hay una cosa clara que yo diga, no hay unas líneas de pensamiento que tú tienes que seguir para que te entiendan. No, estamos hartos de verlo, como digo, con los mensajes de odio que se emiten a la sociedad, que son muy fáciles, toco 3 teclas y todo el mundo los dice, y además te dice que no se mete en política, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a lo sencillo, a lo primordial. A veces, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la gente? Oye, no odies, ¿no? Oye, que pues parece una tontería, pero a lo mejor hay que hablar de ese tipo de cosas. Hay que hablar desde lo sencillo y hablar desde lo básico.
porque la base es lo más importante, nunca está de más repetir lo básico una y otra vez. Entonces, bueno, poniendo un poco fin a esta respuesta, para mí, llegar a ese tipo de personas, o a ese tipo, ¿no? A esas personas en general, que somos todos ahora mismo, es básicamente eso, hablarles como si fueras tú, como te gustaría que te explicasen las cosas en una charla normal, no yéndonos a unos términos, unas cosas, que la verborrea está estupenda y a mí me encanta, pero es verdad que hay que ir a lo sencillo. Eso es lo que a mí me parece y creo que hay que hacer para llegar. Pues muchísimas gracias, muy interesante, sobre todo la parte de repetir, repetir y repetir. Y si una cosa que nos gusta repetir, ¿no?, es qué errores hemos podido tener, qué mal que le hemos hecho, en qué nos hemos equivocado, ¿no? Y en este sentido, entonces, le vamos a pedir ayuda a Álvaro para que nos diga qué errores cree que desde la izquierda hemos cometido precisamente cuando hemos intentado comunicar este mensaje, esta repetición o naturalizarnos. Gracias por la pregunta, Alberto. O sea, que a mí me ha tocado ser el cenizo, ¿no? El periodista que va a La Sexta noche o al programa de Ferreras después de las elecciones y dice, es que la izquierda otra vez desunida, es que hay un problema, la izquierda no pisa la calle, la izquierda es una sopa de siglas. Soy esa persona, ¿no? Bueno, vale. Te anticipo que voy a intentar no serlo. ¿Hemos cometido errores? Todos los del mundo. ¿Tenemos problemas? Todos los del mundo. Pero yo lo que vengo aquí hoy a contarles es que no estamos tan lejos de nuestro lugar. Nunca lo hemos estado. Simplemente hemos perdido la brújula. Y en medio de toda la tormenta de mierda en la que estamos envueltos, hemos perdido algo tan básico como para qué estamos aquí, qué es nuestro trabajo que hacemos cada día y cómo tenemos que hacer que la gente se dé cuenta de que eso es importante. Porque la batalla es por eso, por algo tan simple como eso. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué estamos hoy aquí 300 personas? ¿Dónde está el sentido común en este país? El sentido común en este país está en pagar impuestos, en ser buena persona, en ser un país inclusivo, en ser un país progresista, que respeta a sus abuelos, que quiere pagarles las pensiones, o es un país que está en contra del sindicalismo, que está en contra de los derechos sociales y está a favor del individualismo más capitalista y más voraz. Esa es la pregunta que quiero lanzaros hoy. Y eso es, ni más ni menos, creo, que quizás, una última vez voy a mencionar esto que dice Alberto, lo que hemos podido quizás haber estado haciendo mal, no quiero para nada centrarme en lo que hemos estado haciendo mal, y quizás desde ahí tenemos que partir. La batalla en redes sociales es una batalla por el sentido común, tan simple como eso. El sentido común es una cosa que siempre ha estado de nuestro lado. Hemos tenido el viento de cola durante muchísimo tiempo. Hace poco estaba con un compañero de Podemos, de 2015, y me decía, él llevó un tiempo fuera de política, y decía, joder, tío, si es que en 2015 no éramos tan listos y ahora tan tontos. La diferencia es que antes teníamos el viento de cola, y ahora no. Ahora el viento de cola lo tienen ellos. Y es totalmente verdad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en nuestras cabezas desde 2015 hasta hoy? Bueno, ha pasado varias cosas que hemos empezado a dar por hecho, o hemos dado por hecho un montón de cosas que no teníamos que haber olvidado nunca. Hoy quiero empezaros enseñando esta imagen mítica. ¿Quién ha visto esta imagen alguna vez? Levantad la mano, ¿quién ha visto esta imagen alguna vez? Pavo, cállate. Sí, ¿no? Un montón de 8Ms. El mítico meme que cuando llegaba Arturo Pérez Reverte y poníamos una cosa en Twitter, una machirulada, alguien le ponía debajo, pavo, cállate, ¿no?
Vale. Aquí, en este meme, se sintetiza como un sentido común, que era el sentido común de 2018, 2017. Era el sentido común de la izquierda y era el sentido común de, tío, no tengo por qué explicarte por qué estás siendo un cuñado, porque ya hemos ganado. El feminismo está en todos los lados y ya está. Si no te quieres enterar, ponte a la cola. Y detrás de ti van a ir otros 50. Porque estamos en las calles, estamos reventándolo en cada manifestación y tenemos a un montón de comunicadoras que están partiéndolo. Hay otro ejemplo en Estados Unidos que es el Thanks Obama, que es un meme que se puso de moda justo al final del mandato de Obama, cuando ya los republicanos más fachas, en ese momento lo que ahora se llama el movimiento MAGA se llamaba Tea Party, y estaban ya como desesperados y culpaban a Obama de todo. Había una helada en Atlanta y de repente había un atasco y se quedaba como la carretera comarcal llena de coches y tal. Thanks Obama. No sé, como había un apagón como el que hubo aquí en España el año pasado, tal. Thanks Obama. Estaban desesperados. De alguna manera tenían que intentar como echarle la culpa de todo a Obama. Y los demócratas, que en ese momento estaban muy arribita y se sentían que tenían como ganada la hegemonía cultural en un montón de temas, simplemente respondían thanks Obama, irónicamente. Era como de, sí, claro, yo qué sé, como de ahora como se me caen las gafas al suelo. Hoy, thanks Obama, ha sido culpa de Obama. Se me han caído las gafas. Y era como el chiste. ¿A qué quiero llegar con estos dos ejemplos? Bueno, a que como en algún momento de todo este camino que hemos atravesado juntos, desde 2015, nos hemos olvidado de la base, que es que hay que seguir peleando el sentido común porque pensábamos que lo teníamos ganado. Y vuestras organizaciones tienen que pelear el sentido común. No podéis simplemente obviar que hay un montón de Joselias, de Wall Street Wolverines, de Antonio Garamendis, que están cada día intoxicando las redes, diciendo mentiras y haciéndoos parecer garrapatas del sistema. Ese es el problema, que hemos dejado de dar la batalla cultural. Hemos dejado de trabajar el sentido común. Y ahora os voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Para qué coño sirve un sindicato? Estoy seguro que esa pregunta os la habrán hecho a vosotros en la mesa de Navidad un montón de veces, un montón de familiares que quizás están en las antípodas de la manera en la que vosotros pensáis ideológicamente, sobrinos que son criptobros, tíos que son cuñados boxeros, todo este tipo de gente. Y vosotros probablemente tengáis muchos argumentos y les hayáis sabido responder, pero en otras ocasiones estáis tan cansados que simplemente pasáis del tema y decidís que no es el momento de dar esa batalla. Está bien, hay que saber cuándo cuidarse y hay que saber cuándo no entrar, pero también hay que saber a veces por qué no lo hacemos o por qué hemos dejado de hacerlo. Y la pregunta a veces es más profunda. Y a veces hemos dejado de hacerlo porque nos hemos olvidado de cómo se hacía, porque hemos pensado que quizás no hacía falta o hemos pensado que ya está, son 4 tumbados, no hay que dar respuesta a esta gente. No tenemos por qué hablar con ellos, sí hay que hablar con ellos, hay que dar la batalla cultural y hay que pelear el sentido común. Hoy tengo unos cuantos vídeos para enseñaros, pero me gustaría empezar con uno
¿me estoy pasando ya, Alberto? ¿O todavía no? Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Tardo un segundo solo. Con esto del sentido común. Sí, no, sin fallo. Con esto del sentido común, la semana en la que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han subido el salario mínimo, Antonio Garamendi ha dicho que el mayor problema de este país es que de los 19 millones de trabajadores de este país hay 1,5 millones de trabajadores que faltan cada día al trabajo. A todos nos parece que Antonio Garamendi es un gran hijo de la gran puta, ¿verdad? Bueno. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo se pelea el sentido común en redes sociales y de cómo se trabaja a favor del sindicato para que esos discursos tengan una respuesta. ¿Cuántas bajas se ha cogido en su trabajo en los últimos 5 años? Ninguna. Ninguna baja. 0. Nunca. Una nada más. Ninguna. Ninguna. Pues creo que una baja, 2 bajas. Nunca. ¿Cuántas veces ha ido usted enferma al trabajo en los últimos 5 años? Muchísimas. O sea, es que no te puedo decir cuántas, pero entre roturas de miembros y demás yo he ido bastantes veces. ¿Cuántas veces ha sido enferma al trabajo el último año? Yo creo que más de 5 veces. A ver. Muchas. La verdad. Un número así más o menos. No sé, unas. En el último año, ¿El último año? unas 3, 4 veces. Creo más o menos 5 veces, sí. 6, 7 veces. Creo que una. No lo sé, no lo sé. 10, no lo sé, no lo 10 sé. o más. más. Pues constipada, catarrada, cuando el COVID, que soy de sanidad y me pilló el COVID. 2 veces. Siempre, básicamente, siempre que me enfermo voy. En el último año, pues del año pasado, unas que 10 veces. En los últimos 5 años, ¿cuántas bajas te has cogido en tu trabajo? Ninguna. Y en los últimos 5 años, ¿cuántas veces has ido enferma en tu trabajo? ¿Varias? Sí. ¿Cuántas dirías más o menos? No sé, 5 o 6. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos precisamente desde una perspectiva no tanto fustigadora, sino un poco también de futuro, de cómo podemos mejorarlo. Y hasta aquí podéis comprobar que lo que hemos trabajado sobre todo es una diagnosis de cómo estamos, ¿no? En esta primera ronda. Y ahora es cuando vamos a entrar más en el barro, vamos a entrar en el barro a tope. Y es que, claro, aquí tenemos un gran problema, pero de todo, y es que somos unos chapas. Somos unos chapas, y esto lo sabemos. Pronto, Sara, ¿tú cómo nos dirías que podemos hacer esta comunicación sin ser unos tecnicistas corporativos y unos chapas? Bueno, también es repetirse un poco, porque ya lo he dicho antes, o sea, hay que ir a lo sencillo. Pero es que el corporativismo, para las empresas que quieran vender, bueno, sí, para las empresas en general, ¿no? Decía antes tú lo del Eroski y es eso. Comunicar lo bueno que es tu puesto de trabajo, lo bien que estás, eso debería de ser un boca a boca, si tú lo quieres, perfecto, pero no una comunicación desde las redes o desde lo que sea de una empresa, ¿no? Se ha confundido mucho que estar en un medio social, en una red social, sea hablar como el que habla con tu prima, sea tú, es un Mercadona, o hay gente que le funciona, no sé, o le funciona un tipo de comunicación cómica, que eso, bueno, eso es una cosa, lo cómico, ¿no?, de Satranque Jaén, pero en general una empresa es una empresa y lo que estamos hablando, la comunicación de los conflictos sociales, de la conciencia de clase y demás, es otra cosa. Es comunicación social, es la comunicación que comentaba que hay que hacer para
para estar organizados. Entonces, sin caer en el lenguaje técnico corporativo, a ver, para mí, para mí a lo mejor personalmente resulta fácil porque yo entiendo las cosas coloquialmente, no porque no entienda un lenguaje en la distancia, que se llamaba en la facultad, ¿no? Te decían, ¿lenguaje coloquial o lenguaje en la distancia? Pues ya ahí me lo has dicho todo. Si estamos comunicando política o estamos comunicando algo que nos interesa a toda la ciudadanía y lo hacemos en un lenguaje que se titula lenguaje en la distancia, ¿cómo nos vamos a comunicar, no? Entonces, para mí, lo coloquial es esencial para comunicar nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros retos, para hablar de política, para... Y como decía que sí, que me parece bien y básico repetir una y otra vez y usar la técnica del si tú me dices a mí, yo digo que sí, que está bien también. Pero más que irse a lo concreto, irse a personas o a personajes políticos o actores sociales que nos dicen este tipo de gilipolleces como Garamendi, etcétera, que tenemos muchos en este país. Yo me iría al tener una bolsa para meter las bolsas, a lo que ha dicho la compañera. Yo me iría a lo que nos atañe a cada uno, aparte del lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es una de las patas. Otra pata es lo que nos atañe a cada uno, en nuestras vidas y en nuestra casa. Los problemas son compartidos. En una casa más o menos grande, en un alquiler más o menos... alto o altísimo, en un poder tener acceso a comprar una vivienda o no para vivir. En fin, son compartidos nuestros problemas, ¿no? La clase social que nos compete es casi para la mayoría, lo dije ayer en la apertura, la mayoría de la gente somos obreras, la mayoría de personas del mundo somos obreras. Hay casi que una clase y luego dos grupos de personas o un grupo de personas. Entonces, ahí hay mucho que compartir, muchísimo. Olvidarse también un poco de ese yo, ¿no? De la comunicación o la conversación, porque la comunicación también es una conversación que tengamos. Ahí hay mucho de autoconocimiento, de autoconciencia y de conciencia colectiva, como decía. Entonces, si yo tengo una conversación con alguien y siempre está el yo más, pues si yo estoy, pues yo estoy... no vamos tampoco a ninguna parte, ¿no? No digo por la queja, lo digo por la ejemplaridad. Entonces, esas son las tres claves que yo considero que tenemos que cumplir o que perseguir, aunque sea utópicamente, para estar un paso más cerca, para comunicarnos o comunicar los conflictos, comunicar políticamente lo social sin caer en el corporativismo, en esa extrema seriedad, en ese tecnicismo. Las cosas ya son muy serias, podemos estar hablando de cosas importantes sin la necesidad de tener que estar ahí. Podemos reírnos, comunicando, teniendo la conversación, podemos hacerlo agradable y coloquial. Eso es lo primero. Y bueno, para esto solo hay que, yo creo, desde mi punto de vista, para esto solo hay que querer y tener ganas. Y, sobre todo, nuevamente, como decía la compañera, alejarse de los complejos. Siempre que vamos a hablar en público, incluso, ya no en público, incluso hay muchas personas, más de las que nos creemos, que en una conversación no hablan porque sienten que lo que van a decir no es... Y claro, eso se agrava si la conversación parece que la están manteniendo, pues no sé, en la NASA, ¿no? Esas conversaciones así. Entonces, no hay que tener miedo a hablar, no hay que tener miedo a decir tonterías o lo que nos parezcan tonterías, porque realmente estoy segura de que nada es una tontería de lo que queramos comunicar o comunicarnos entre nosotros. Y yo diría que eso, quitarnos un poco esos complejos a no estar a la altura. Siempre vamos a estar a la altura, siempre tenemos algo importante que decir, si queremos decirlo.
Muchas gracias. Y es que, precisamente, y recogiendo incluso tus dos intervenciones, explicábamos cómo la comunicación tiene que ser una herramienta, cómo tiene que apelar, ¿no?, a lo cotidiano, incluso salir desde lo cotidiano, pero muchas veces nos encontramos con un oxímoron, ¿no?, o con una apariencia de oxímoron, que es esta construcción colectiva contra o versus a esta visibilidad que puede tener una sola persona, una portavocía, y cómo puede entrar o no esto en conflicto en la construcción de una organización, ¿no? Y en ese sentido, Álvaro creo que nos puede dejar algunas pistitas de cómo podemos pilotar este conflicto. Yo hablo mucho con la gente del sindicato sobre el tema de la institucionalidad y el tema de repente yo les propongo a veces hacer una cosa y se echan, no, pero esto echaría por tierra todo lo que llevamos haciendo durante 100 años, vamos a perder totalmente nuestra legitimidad si de repente salimos haciendo esto o esto otro. Hace poco, don Eduardo y yo estuvimos, vino a Madrid el director de campaña de Zoran Mandani y tuvimos la suerte de poder pasar una hora en una reunión con él en el que, nos contó algunas cosas. Nos contó muchas cosas muy interesantes, estábamos todos así como cogiendo nota de todo, madre mía, este tío, ¿cómo podemos convertirnos en este señor? ¿Cómo podemos traer, que es la gran pregunta de la izquierda últimamente, ¿no? ¿Cómo podemos traer a un Zoran Mandani a cada ciudad de España? Bueno, eso es imposible, no existe, pero da igual. El caso es que como dijo una cosa que se me quedó, eso sí que se me quedó como clavado para siempre, y es también porque creo que es la manera en la que yo entiendo la forma de hacer política en Internet. Pero dijo, yo me obsesioné mucho, sobre todo al principio de la campaña de Zoran, para que sus vídeos no pareciesen vídeos de política, para que sus vídeos fuesen vídeos sobre cultura. Y dices, ¡puf! O sea, ¿qué me estás contando? O sea, me estás diciendo básicamente que como el mayor líder político del mundo libre quizás ahora mismo, o el mayor asset que tiene como la izquierda ahora mismo, hay algún otro como Claudia Sheinbaum y tal, ¿no? Pero es un creador de contenido, es un puto creador de contenido, es a lo que se dedica. La respuesta hasta cierto punto que nos daba era no, pero funciona muchas veces como un creador de contenido, y eso como nos voló a la cabeza bastante, obviamente. Pero a lo que quiero llegar con esto no es eso, no es que como os convirtáis todos en creadores de contenido, por favor no lo hagáis, pero sí a que como tenemos que empezar como a separar este tipo de celdas que hay siempre, ¿no? Como de una manera, una cosa es la comunicación institucional y otra cosa es la comunicación desde abajo o de guerrilla. No existe tal separación. Tenemos que ser capaces desde que dentro del sindicato haya esos espacios donde como se pueda llegar, como ha dicho antes Miriam, a las pantallitas de cada persona de una manera totalmente limpia y una manera totalmente como casual, y que eso impacte, tenga un impacto. Y yo, por ejemplo, concretamente, llevo trabajando en ese tipo de contenido desde hace como unos meses, en los que literalmente lo que hacemos es elegir una acción sindical o un conflicto sindical de comisiones, y vamos allí a hablar con los trabajadores y a mostrar la realidad. Entonces os voy a enseñar como, por ejemplo, uno de estos vídeos. Alberto, cuando me pase tú me das un puñetazo, ¿vale? Yo te lo doy. ¿Dónde estamos? Perdón. Habla mucho la gente, joder. Aquí. En el Decathlon contratan, exprimen y luego te echan. El salario no supera más de 100 euros. Las bajas se han conseguido su trabajo. En el Decathlon contratan, exprimen y luego te echan. El salario
no supera más de 100 euros el SMI y además el 70% de la plantilla tiene jornada parcial. Las trabajadoras del Decathlon sufren represión si defienden sus derechos y se sindican. Luchar por tus derechos no está bien visto en Decathlon. La persecución a veces es sutil y otras veces es muy agresiva. En cuanto empiezan a olerse que rondas el sindicato, te cambian horarios, te modifican plannings. Que te miren mal, que te hagan vacío, que utilicen herramientas de no ponerte horas, etcétera, represión sindical encubierta. Bueno, Alberto me ha dicho que corte. Venga, aplauso. Aplauso, joder, para todo el mundo que estuvo ahí. El otro día, ayer estuve hablando con el compañero que estuvo ahí. Por favor, si te puedes levantar. Un aplauso para él. Y otro aplauso porque me llego. No es ninguna broma, joder. Este vídeo tuvo 500.000 likes en TikTok. Tuvo un montón de comentarios, tuvo un montón de criptobros y de fachapobres rabiando y tuvo un montón de gente diciendo, joder, este chaval tiene razón. Este chaval como en Decathlon, no voy a ir a comprar nunca más en Decathlon, o cómo explotan este tipo de empresas de mierda a sus trabajadores. Y este es el camino para que la gente se empiece a dar cuenta de lo que se viene, si gana la derecha, y de lo que hay detrás de todas estas empresas. Entonces, chicos, nada, simplemente la comunicación tiene que estar delante de la gente. Tenéis que ser vosotros los que digáis, porque vosotros sois los que mejor sabéis lo que pasa en vuestras empresas, lo que pasa en vuestras federaciones, y tenéis que encontrar esos conflictos, salir a la calle y ponerles cara. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por darnos también este chute, ¿no?, de energía, y felicidades también al compañero, hombre. También a la compañera, un aplauso a la compañera. Un aplauso para la compañera, joder. Y es que este es un tema que nos trae de largo, ¿no?, y que nos está un poco dando el dolor de cabeza, y es precisamente estas herramientas, cómo las usamos para ganarle esta batalla, lo que le decimos la hegemonía, ganarle esta batalla del sentido común que todo el rato estábamos hablándole, a la derecha, que parece que sí, que nos ha estado comiendo terreno en los últimos años, o al menos que ahora está mucho más fuerte que antes. Entonces, ¿cómo podemos aportar a esta batalla desde las redes sociales? Una pregunta para nada fácil, muy compleja, y por ello también contamos y le pediré ayuda a dos de nuestras maravillosas ponentes. Y pues entre Miriam y Eduardo, quien primero quiera empezar. Eduardo, a lo mejor nos quieres ilustrar. No, si no me equivoco, tienen que pagar Decathlon, ¿no? No sé, 30.000 pavos o 50.000. O sea, como que se ganó un poco, ¿no? Eso es, o sea, como que, joder, la victoria creo que es el vídeo, obviamente, pero luego el hecho político que acompaña eso. Vale, sí, lo de antes de las empresas, el ejemplo que he puesto de Eroski, no es como que no me fascina, o sea, de hecho me parece muy tramposo que eso lo haga una empresa, pero nos da pistas a la hora de ver que una forma de comunicar actualmente o en 2026, ante esa saturación de contenidos y de resultados, es justo lo que decía antes, como de contar el proceso. Es decir, sería aplicar esa misma lógica que ya están aplicando las marcas y las empresas a nuestras organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. Y respondiendo a cómo combatir la hegemonía de la extrema derecha, yo coincido mucho con lo que ha dicho Miriam antes de diferenciar entre conciencia y orgullo de clase. Yo en orgullo de clase veo ese colmillo que creo que hemos perdido a lo mejor, o que yo siento que puede que la izquierda haya perdido al haber, no sé si formado parte del gobierno, no lo sé. Bueno, esto si está en streaming, pues ya se verá luego qué pasa. Pero a lo que voy es como que tengo la sensación de que desde 2015, 2018 nos grabamos delante de la cámara como provocados, ¿no? Como provocados. O sea, como que la izquierda está siendo muy provocada, pero la izquierda, digamos, que creo que está provocando poco. Y creo que va más por ahí. Creo que tenemos que ser como más provocadores. Traigo de nuevo una cosa que no es mía, pero que me ha parecido interesante y creo que es guay compartir. Oriol Erauskin, que es la persona que está detrás de la cuenta de Infusión Ideológica, que creo que la conocéis, ha escrito un libro hace poco que justo se llama La rabia es nuestra, y si no me equivoco, este congreso se llama Organiza tu rabia, ¿no? Y creo que
dice o aborda unas claves bastante interesantes sobre cómo combatir la hegemonía de la extrema derecha. Como sabéis, hay acontecimientos en redes constantemente. Esta semana, el Burka, Rufián y Emilio, bueno, en cada red una cosa, ¿no? A mí me llegan esas. Fue la Super Bowl hace 2 semanas. Entonces, la importancia de estos acontecimientos, digamos que refuerzan determinados marcos. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para interpretarlos, contextualizarlos y resignificarlos. Ahí es donde está la disputa del sentido común que decía Álvaro. Mi sensación es que se construyen esos momentos, se construyen como de forma efímera. Hay una rabia que estalla, que se construye como de forma efímera, pero como que se agota más pronto que tarde. Entonces, lo que yo creo que el debe, o sea, lo que tenemos que hacer para combatir esa hegemonía de la extrema derecha, creo que tiene que ver con organizar esa rabia, ¿no? Que es un poco lo que el nombre del Congreso y lo más importante. Entonces, yo traía como una idea, más allá de la importancia de reflexionar sobre las redes sociales como herramienta y cómo usarlas, también quería hacer como una reivindicación de los equipos de comunicación, porque esto al final se consigue con dinero y con dirigentes que confíen en los equipos de comunicación y que de alguna forma hagan el ejercicio de dudar y de pensar y de escuchar. Y bueno, yo barro para mi casa. Con esto quiero decir también que tengo la sensación de que muchas veces tenemos una inercia comunicativa como de hace 10 años, ¿no? En el sentido de, hablo de mi caso, ¿no? Muchas veces repetimos, replicamos y redundamos formatos que hacen ya otros agentes o que han hecho siempre otros agentes, como los medios de comunicación. ¿De qué sirve que yo haga, y esto lo hablé con Álvaro también y me lo contó él, de qué sirve que hagamos como cortes parlamentarios o cortes de canutazos en ruedas de prensa si es algo que va a replicar el diario.es o El País? Creo que nosotros tenemos que ir un poco más allá o por lo menos abandonar esa inercia. Y en relación a lo que decía antes de organizar la rabia, creo que necesitamos dejar de competir por la atención y empezar a organizar esa atención. Con esto quiero decir que una idea que traigo un poco como encima de la mesa sería empezar a desarrollar planes coordinados de acción en redes sociales para asegurar que esa presencia en redes sea sostenida y constante, es decir, que no sea una rabia que estalla en una semana y unos días y se acaba, ¿no? Sería como interesante, ya que se está hablando mucho de confederar luchas y organizarse, que también exista la misma dinámica como en la comunicación. Si hay un ejemplo de confederación es Comisiones Obreras, pero se podrían imaginar coordinadoras de contenido en las que diversos grupos y movimientos sociales planifiquen sus comunicaciones y acuerden difundirse mutuamente para maximizar el impacto y que el esfuerzo sea menor. Es verdad que la temporalidad de la comunicación no ayuda, que es como frenética, pero creo que la idea de calendarizar estos estallidos y organizar esta rabia sería una de ellas. Esa es un poco como la cosa que yo me había apuntado para decir en este bloque de cómo combatir a la extrema derecha. Yo, si tuviese dinero, si dirigiese algo, hay una cosa en Argentina que se llama Gelatina, que es un medio de comunicación súper interesante y que creo que ahí podríamos entrar todos, ¿no? Como los de Decathlon, o sea, lo que ha contado Álvaro de Decathlon, batalla cultural, entretenimiento. Creo que hay referencias de cosas que se están haciendo en otros países que estaría bien copiar. Y nada, eso es lo que quería decir. Vale, pues muchas gracias, de unido. Entonces, para complementar y también darnos alguna otra perspectiva, nuevas claves, Miriam, ¿qué nos puedes aportar? Vale, 3 ideas, ¿vale? Yo no me cansaré de decir esto. No se compran marcos comunicativos de extrema derecha, ¿vale? Me suenan muchas caras de los cursos de comunicación, talleres de comunicación que he estado dando en comisiones. Y en estos cursos a veces os hago esta pregunta de qué hacemos con los argumentos que son contrarios a nuestras ideas en nuestros discursos. ¿Qué hacemos con esos argumentos? ¿Los incluimos dentro de nuestro discurso? ¿Compramos el marco? ¿O lo incluimos de alguna manera o lo ignoramos, ¿no?
Y hay gente que dice, sí, sí, lo incluimos, ¿no? O hay gente que dice, no, nos olvidamos. Depende, depende, y esta es la clave. Y yo siempre digo, ten en cuenta a quién le estás hablando. Si tu audiencia está bien enterada del argumento contrario, igual hay que entrar. Entrar sin comprar el marco, pero entrar como hizo, por ejemplo, el 8M el año pasado, trayendo conceptos como vida y como seguridad, que se habían apropiado a la extrema derecha cuando son conceptos intrínsecamente feministas, ¿no? Y los coges, pero sin comprar el marco, los coges para recordar que son tuyos, ¿no? Y desde tus ideas, desde tus marcos, desde tus valores, ¿vale? Ese es un ejemplo. Pero si tu audiencia no está enterada de las ideas contrarias, yo digo, ¿para qué se las vas a dar tú? ¿No? ¿Para qué se las vas a dar tú? Y hay un ejemplo de esto práctico que es Obama cuando recibe el Premio Nobel de la Paz, que igual a todos nos pilló un poco pequeños. Pero en ese momento nadie entendía por qué se le estaba dando el Premio Nobel de la Paz, porque estaba en guerra y sus soldados estaban en otros países, ¿no? Y él, por ejemplo, abrió... y seguimos sin entenderlo, por supuesto, ¿no? Pero él abrió el discurso de recogida del premio, las primeras palabras que dijo fue reconociendo a toda la gente que se merecía ese premio, más que él, por defender los derechos humanos, por estar encarcelado, por defender la libertad de expresión, por un montón de cosas, ¿no? Agarró el discurso. Hay que ver en qué momento nos metemos a desmontar sus ideas, y yo siempre digo, si no las vas a destrozar o no van a quedar claras, deja de dar ideas, porque entonces pareces ellos, tu comunicación es muy similar a la de ellos. Y esto le pasa a Pedro Sánchez constantemente, ¿no? En plan, ¿qué diferencia tengo de votar a Pedro Sánchez o al PSOE o al PP cuando a veces comunican igual y están diciendo lo mismo? ¿Para qué compras marcos si no vas a destrozarlos? ¿Qué diferencia tengo de votarte a ti entonces si estás usando casi los mismos discursos? Espero explicarme con esto. 2. ¿Cómo se combate a la extrema derecha a través de la comunicación? No sé si se combate, al menos digitalmente, o se resiste. Y aquí le voy a dar una perspectiva de género, porque las mujeres estamos resistiendo que nos desnuden a través de la inteligencia artificial. Nosotros, por lo general, o al menos yo, no voy a hacerle vídeos al Friki Edit o algunos de estos como ellos sí me lo hacen a mí. Y no me lo hacen para debatirme, no me hacen para argumentar en contra de mis ideas, lo hacen para humillarme por ser mujer. Aquí hay una perspectiva de género que estamos sufriendo las creadoras de contenido y que muy difícilmente podemos combatir porque no nos vamos a poner a ese nivel, ¿no? Estamos resistiendo con ese miedo que tenemos ahora de que nos hagan un deepfake. He tenido que avisar a mis padres de que igual me pasa como le ha pasado a Carla Galeote, ¿no? De que esto está pasando, de que se enteren de que esto está pasando. Y tercero, creo que no podemos olvidar que tenemos que escucharles, a ver qué están diciendo. Y escucharles no me refiero al clip, me refiero a, voy a clicar en sus streams, en sus congresos, voy a clicar en sus debates internos donde son verdaderamente sinceros como nosotros lo estamos siendo hoy aquí. Vamos a escuchar qué están diciendo, porque así será mucho más fácil desmontarles. No podemos ir desde el prejuicio que nosotros nos construimos sobre una persona que es facha. Tenemos que comprender qué es lo que atrae de sus discursos. Tenemos que escucharles. Y eso requiere tiempo. La comunicación requiere de profesionalidad y requiere de tiempo. Entonces, esas serían las principales ideas. No comprar marcos de comunicación, a no ser que vayas a usar un concepto y lo vayas a destrozar. Tenemos que combatir y resistir desde una perspectiva de género y desde esa unidad. Y 3, escuchándoles. Pues muchísimas gracias y antes de pasar a la ronda de preguntas vamos a hacer como una pequeña ronda flash, así vamos a darle un poco de vidilla al asunto y os voy a pedir que me deis algunas claves sobre cómo el sindicato puede dar
esta batalla comunicativa. Si pueden ser titulares, casi mejor para que podamos hacer ronda flash entre todo el mundo. Empezamos por Eduardo mismo. Ronda flash, al rojo vivo, titulares. El patómetro. Vale, sí. Para mí es importante que nos vayamos de aquí con una idea que para mí es bastante útil, y es que la comunicación política no genera sentido por sí misma. Es decir, depende fundamentalmente de hechos políticos. Si no hay avances, retrocesos, o sea, depende de los avances, de los retrocesos y de las ausencias. Es decir, la comunicación política no es autónoma y, por ejemplo, la vivienda es un ejemplo muy claro. El spot de una factura técnica increíble, yo como realizador me encantó, pero el spot que hizo el Ministerio de Vivienda, que creo que os acordáis, casi genera una crisis comunicativa, o sea, política incluso, y muchas veces está esta fascinación que decíamos de la comunicación política y creo que si la comunicación política no está basada o no responde también a hechos políticos, no tiene como sentido, ¿no? Lo que decíamos de Zoran, y perdón que me enrollo un poco, a mucha gente le ha fascinado la comunicación de Zoran, pero Zoran es una persona que lleva militando de base en su barrio, en Astoria, años. Entonces, no tiene sentido llegar hasta ahí sin haber hecho ese trabajo previo. Y, por ejemplo, la comunicación política del sindicato de inquilinas es buenísima, es muy buena, es innegable, pero como la problemática de la vivienda es la que es, esto también puede ser un poco delicado. Creo que con una serie de teclas que han tocado y que toquen, ya el contenido va a funcionar, ¿no? O sea, como que muchas veces los equipos de comunicación decimos, no lo hago suficientemente bien, y creo que es porque no siempre analizamos los hechos políticos, que son nuestra materia prima. Otra idea fundamental para mí sería buscar referencias fuera de lo político y de la cultura comunicativa organizativa, que es lo que decía Álvaro, o sea, buscar referencias en las marcas, en el fútbol, en mi caso, que me gusta mucho el fútbol, no tanto, pero bueno, como que miro un poco más allá de lo político a la hora de comunicar, y luego también a la hora de trabajar y de comunicar, me parece importante también que abandonemos la idea de que siempre se han hecho así las cosas. Es decir, esto me parece como fundamental, como que nuestro deber es cuestionar cómo se hacen las cosas, y para mí una premisa de trabajo fundamental es eso, dejar de hacer las cosas con el argumento de es que siempre se han hecho así. Y esas son como mis 3 ideas. Genial. Continuamos la ronda flash, Sara. Bueno, yo voy a remitirme a un poco lo que ha dicho Edu, porque ha dicho algo antes, que es lo de la organización, ¿no? Como que para comunicar estemos también organizados y tengamos, pues... Y me he acordado de que hace poco, también con lo que decía, mire, hace poco me llamó el director territorial de Se acabó la fiesta, de Andalucía. Yo estaba en mi casa, me llama, me dice la sigla, le digo, ¿qué? No. Me dice, sí, de Alvise. Claro, yo ya, ¿no conoces a Alvise? Y yo, no. Total, que me tragué media hora de conversación diciéndole a mi novio, graba. No lo encuentro el audio, pero lo tenía por aquí. No me acordaba de esto porque ese mismo día creo que lo olvidé, pero ahí tengo todo. Total, que este hombre me dice que me llama para meterme en un grupo, y yo pensando, ¿pero qué he hecho mal? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Para meterme en un grupo de gente con sentido común. Y que había visto un vídeo mío del dinero en el que yo decía, fíjate tú lo que había entendido él, que había que pagar más en metálico. Y yo, ¿cómo? O sea, cuando he dicho yo eso, ¿cómo? Y que veía que yo tenía sentido común, y yo, bueno, yo lo único que le dije, no, yo no soy de derecha, ¿eh? No importa, pero si eres del PSOE me lo dices porque colgamos ahora mismo. Digo, no soy del PSOE. Y me dice, vale, porque es que si no, no te meto en el grupo. Dice, porque aquí hay gente de Vox o de Alvise. Yo, por ejemplo, era antes más de Vox, ahora de Alvise, pero así todo el tiempo, y yo flipando. Y me dice, digo, bueno, mira, mándame lo que sea del grupo, y el nota me manda una serie de perfiles que están en el grupo que son unos lunáticos, o sea, una gente ida a unos niveles que tú dices, pero por favor, ¿esto qué es lo que es? Y por supuesto que he hecho mal, ¿no? Para que me quiera meter en ese... Yo pensé, algo ahí pudo, pero está en esa locura. Entonces, claro, ellos emiten un facherío, una cosa, y todos lo van
repartiendo, pero desde los militantes del Se acabó la fiesta hasta una que te dice que trabajes con tu energía, con yo no sé qué, una hippie de yo no sé qué. Y yo allí diciendo, esto no me lo puedo creer, o sea, tengo aquí 20 perfiles de los perfiles que me mandó y él me dijo que creía que yo podía encajar muy bien en el grupo. O sea, que a ellos, y les da igual, o sea, les da igual, quieren reclutamiento de personas, además lo que te vendía es, yo veo que tú ahora tienes 100.000, no sé qué, en el grupo puedes llegar a 300.000, puedes llegar a no sé cuánto, como vendiéndote, que te van a dar seguidores, ¿no? Que como el vídeo lo van a poner en colaboración y van a ser compartidos, entonces esa es una clave sí o sí principal. Nosotros, por muy independientes que seamos, somos una colectividad y debemos estar unidos. Esa es una clave principal. Y bueno, voy a dejar esta clave aquí porque me estoy extendiendo mucho, pero que lo sepáis, que esto lo hace la derecha y la ultraderecha, así con quien sea. Nosotros tenemos que hacerlo. Escúchame, me encanta, me lo has dado todo con esta historia. O sea, lo llego a saber y te hago una pregunta de esto. O sea, por favor, o sea, qué maravilla. Continuamos, Flash. Continuamos con esta ronda Flash. Voy a intentar ser rápido, de verdad, Alberto, te lo prometo. Vale, voy a intentarlo. Voy a intentar ser Flash. Realmente un titular, creo que el sindicato y la izquierda tiene que volver a buscar antagonismos, tiene que volver a dar la batalla y, como ha dicho Miriam, ir a esos marcos que nos interesan, no para enfangarnos en desmontar bulos o que si no, que sí, que si no, sino para reventarlos. Os pongo un ejemplo. Hace poco estuve hablando con alguien del sindicato que me dijo que se pasó varias horas teniendo que desmentir un vídeo de IA en el que, seguro que habéis visto todo, que salía como en una mesa ahí del sindicato comiendo como una mariscada, ¿no? Todos habéis visto ese vídeo, ¿no? Sí, todos lo habéis visto, habéis dicho, me cago en su puta madre. Vale, no sirve de nada desmontarlo, porque como si lo desmontas, lo que va a pasar es que vas a llegar el diario y va a decir, Comisiones Obreras desmiente que esto sea un vídeo de IA tal, no sé qué, y va a volver a poner el vídeo. Entonces, como que no es el camino es darnos de hostias con los fachas. Y yo lo siento porque... No. Termino rápido, Alberto. Está siendo flash. Querían un titular, ¿no? Pues ahí es donde está. No, os quería... Termino. Voy a poner un pequeño vídeo, Alberto, rápido. Yo, si no es de Yolanda Ramos, no quiero el vídeo. No, un segundo. Que es... ¿Cómo se hace esto? Bueno, os voy a poner un vídeo de mi compañera Elena Reines, que sacamos en Woke Up, y que, bueno, quizás hoy hubiera venido si no hubiera sido porque literalmente como llevan acosándola 2 meses en redes sociales, pero para que veáis a qué me refiero con... Sí, claro. No hay genocidio. Hola, Vito. ¿Qué tal? ¿Qué piensas de que en Gaza hayan dejado morir a 60.000 niños de hambre? Me parece muy mal, la verdad. ¿Sí? ¿Y qué piensas de que la población también esté muriendo de hambre allí en Gaza? Toda la población en general. Me solidarizo. ¿Y tú te consideras patriota? Sí. Entonces entenderás que toda esta gente esté defendiendo a los españoles que ahora... También te digo, son españoles cuando quieren, ¿eh? Porque yo he visto en el barco ese la flotilla, ¿no? Banderas independentistas. Entonces tú eres patriota según qué español defender. No. O sea, tiene que tener una característica el español. Yo soy... Ya está, con esto termino. Pelear el marco es reventarles. No son tan listos. En realidad, la mayoría de ellos son estúpidos, son idiotas. Chicos, somos mucho más listos que ellos. Sabemos hacerlo mucho mejor, sabemos debatirles mucho mejor, pero hay que perder el miedo a ponerse delante de ellos. Este es un ejemplo claro en el que este tipo vino a reventar una manifestación en lo único que estaba haciendo la gente ahí era solidarizarse con 60 españoles que estaban presos en cárceles del Estado de Israel. Y él vino a reírse de nosotros. Mi compañera, ¿qué hizo? Llegó y no le compró el marco. No cogió y empezó a hablar de que si quién le paga, de que si no que sé qué, si no sé qué. No, le dijo, ¿tú eres español? ¿Sí o no? Sí, ¿no?
¿Y cómo puede ser que, si es tan español, defiendas al Estado de Israel en vez de defender a estos españoles? ¿Son menos españoles? ¿Por eso les defiendes? Igual no eres tan español. Igual tienes algún interés en que el Estado de Israel te paga de alguna manera o hay alguna influencia que no sepamos. Bueno, pues ahí es donde hay que poner la mirada. Hay que reventarles y hay que antagonizar con ellos. Desde aquí, desde los partidos y desde cada sindicato, desde cada organización y desde cada federación. Es lo que tenemos que hacer. Maravilla. Maravilla, vamos a intentar reventarlo todo excepto el tiempo, porque si no, no vamos a poder hacer preguntas, ya que habéis preguntado, habéis participado, que he visto por aquí bastantes cosillas. Entonces, me sabes mal pedírtelo, pero Miriam, flash. No me pidas brevedad, la verdad. 3 ideas de nuevo, ¿vale? No confundamos lo sencillo con lo básico, y me explico con esto. La comunicación no pretende ser simple, pretende ser accesible, ¿vale? Y nuestro trabajo es convertir ideas complejas en accesibles, ¿vale? En sencillas, en entendibles, ¿no? Y lo sencillo y lo accesible no nos puede quitar nunca lo ambicioso, porque nos están quitando lo ambicioso. Nos están quitando que vayamos a defender ideas verdaderamente transformadoras. Solo porque nos quedamos en el no recortemos las pensiones, no nos recortéis esto. Estamos solo defendiendo que no nos recorten. No es que no me recorten, es que quiero mucho más. Es que no quiero las migajas y no quiero defender que no me quiten las migajas. Es que quiero muchísimo más. Segundo, tenemos que defender la comunicación digital, y yo creo que ahí tenéis un papel muy importante dentro del sindicato, de defender la presencia y la comunicación digital a nivel intergeneracional. Vosotros ahora sois jóvenes, todos vamos a crecer. Por favor, no os convirtáis en unos boomers. No repitamos los mismos errores que a nosotros no nos han gustado que hagan con nosotros. Y tercero, si hay un titular que es fundamental y que creo que se ha hablado poco hoy aquí, es de contagiar la esperanza. Tenemos que contagiar la esperanza, tenemos que contagiar el orgullo de clase y tenemos que contagiar la conciencia de clase. Y ahí tenéis un papel todos, ya no solo en cualquier tipo de comunicación institucional, en vuestro día a día y empezando por vosotros mismos. Ser aquellas personas que obviamente, aunque a un día se levanten y digan me cago en todo, cuánta gente se ha bajado del barco y yo sigo aquí remando y me cuesta más porque no es mi momento, porque no tenemos el viento a favor, aunque eso se sienta, seguir militando en la esperanza, para que cuando esta ola pase, que pasará, podamos seguir resistiendo. Y me dijeron una cosa cuando yo hablaba de esto de cuánta gente se ha bajado del barco, y me gusta mucho repetirla, que es que aunque haya mucha gente que se haya bajado del barco, el barco tiene inercia, ¿vale? Y vosotros estáis aquí para coger esa inercia y para seguir defendiendo esa conciencia de clase y esa esperanza para que cuando sea nuestro momento de nuevo se nos vuelvan a subir muchos más. Muchas gracias. Te adoro, eres una crack, me lo das todo, ha sido flash, sí, la más flash, me encanta. Entonces, ahora ya sí, pasemos a la ronda de preguntas. Como ya sabéis, muchos de vosotros y vosotras nos habéis enviado preguntitas. Vamos a jugar a las preguntitas. Entonces, claro, entiendo que las que no van dirigidas a nadie, pues feel free, ¿sabes? Me decís, venga, esta me llama. Primera pregunta. No me puedo imaginar lo duro que tiene que ser ahora mismo comunicar y defender en espacios tan hostiles como los platos de televisión. Más aún cuando el fascismo de hoy en día parece estar tan sumamente legitimado. ¿Podéis compartir experiencias y consejos para afrontar esas situaciones? Gracias. ¿Quién se anima? Venga, Miriam. A ver. Los platos de televisión son tremendamente hostiles. Pero, por desgracia, también son espacios en los que hay que estar. A mí me da mucha pena, que creo que son un ejemplo perfecto de lo que pasa en la sociedad, en el que absolutamente nadie se escucha, en el que todo el mundo busca su clip, en el que nadie está buscando el entendimiento colectivo, la gente está barriendo para su casa y punto. Y consejos, ¿no? Consejos o cómo se sobrelleva.
preparación, nada es innato. Preparación, trabajo y profesionalización. Todos comunicamos, pero nadie nos ha enseñado a comunicar y ese es uno de los principales problemas. Ahora, a los niños en los colegios les ponen a dar discursos desde muy, muy, muy pequeñitos, pero la mayoría de nosotros hemos llegado hasta aquí sin tener una comunicación profesionalizada y eso es un problema enorme, enorme, porque a ellos les vale que lo que ocurre en estos platós, y es lo que a mí más me da rabia, es que alguien dice una barbaridad y un experto intenta rebatirla. Otra persona dice una barbaridad y otro experto intenta rebatirla. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que no hay un debate al mismo nivel. Hay una conversación en la que esto es real. Alguien de repente dice, los impuestos nos expropian, nos están expropiando el capital, el pagar impuestos, o que alguien dice, vivimos en una dictadura, y luego expertos tienen que argumentar, y esto no puede ser. Este es uno de los principales problemas. Y para poder contestar a eso, solo se puede trabajar y profesionalizarse. Por eso es tan importante que vosotros defendáis también y pidáis que os profesionalicen. En las empresas, y esto se lo he comentado 1000 veces a Pau, a Carlos, yo que trabajo en una consultora, yo me dedico a dar formaciones a técnicos, a managers y a directores. En las empresas nos llevan años luz en comunicación, en gestión de personas, en gestión de conflictos, en absolutamente todo. Están formándoles constantemente en comunicación. Todo el rato, todo el rato. Pedid que os formen, pedid que os profesionalicen. No hace falta tener ningún don innato, es trabajo. Pues muchísimas gracias. Pasamos a una segunda pregunta, que es, si el mensaje duro de la ultraderecha les funciona, ¿por qué no endurecemos nuestro mensaje? ¿Quién se anima? ¿Quién tira? ¿Alguien? Venga. ¿Tú? Venga, Álvaro, tírale. Venga, vale, yo. ¿Qué digo yo a esto? Esto es una pregunta interesante, ¿no? Porque Woke Up es un medio que surgió hace 8 meses y una de las cosas que quizás, por la que quizás como la gente piensa en nosotros es porque le damos la medicina de vuelta o hacemos, utilizando tácticas suyas, muchas cosas de las que ellas hacen. Bueno, yo quiero pensar que sí, que hacemos eso y que hay que endurecer el mensaje, pero más que endurecer, porque como creo que nosotros, por ejemplo, como medio, nos diferenciamos mucho de otros medios, más a la izquierda. Nosotros, bueno, pues tenemos como nuestro espacio, que obviamente está ubicado ideológicamente en un lugar que todos más o menos podéis encontrar, pero hay gente más a la izquierda, hay gente diciendo cosas mucho más brutas, hay gente siendo mucho más radicales, hay gente diciendo... para mí, más que ser brutos, ¿has dicho? ¿Era la palabra? Duros. Duro, como más que diría ser duros, hay que intentar ser precisos. Hay que intentar comunicar de una manera precisa y cauterizada. Cuando, por ejemplo, mi amiga Elena le dice eso a Vito de para que a ti te guste un español, tiene que tener unas características especiales. Eso es como una pregunta certera y afilada que les pone delante del espejo. Os voy a poner otro ejemplo. El otro día hicimos un vídeo sobre la evolución del salario mínimo interprofesional desde el año 2016. Bueno, iba saliendo como todos los datos, obviamente como la evolución en progreso, y al final se fundía negro y ponía un mensaje muy simple que era en las últimas 6 subidas del salario mínimo interprofesional, la patronal nunca ha querido negociar ni estar presente en las negociaciones. Eso es ser preciso. Eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer. Dar a la gente los datos para que ellos endurezcan su manera de pensar. No intentar como de repente como
radicalizarnos o empezar todos a vestirnos de negro y llevar bengalas y hacer vídeos colgando pancartas, porque eso es estética, pero la estética no es un mensaje. Y para terminar esto solo voy a terminar parafraseando a una filósofa que me gusta mucho, que se llama Lauren Berlant, y ella dice una frase que es: un afecto no se construye, un afecto se transforma. Estamos en ese punto, creo, en el que lo que tenemos que pensar es cómo somos precisos para hacer dudar a esa gente que van muy duro desde la extrema derecha, pero que realmente no tienen claro del todo lo que están pensando, y cómo podemos, siendo sutiles y con mano de seda en el fondo, llevarles al otro lado, que podemos hacerlo. Y también creo que quiere entrar aquí un poco en el debate, bueno, en la conversación. Bueno, sí. Por supuesto, hay que ser duros. Como he dicho un par de veces cuando he contestado a las preguntas, que ya no me acuerdo de su titular, pero bueno, hablando un poco de la comunicación desde abajo, aunque suene como raro decirlo, o lo que estábamos hablando, de que algunos programas parece que hacen lo mismo pero a la contra, a veces hay que hacerlo. Por supuesto, hay que hacer este tipo de comunicación y ser preciso, como dice el compañero. Y con respecto a la otra, a la anterior pregunta, que cómo se lidia, yo no estoy en un plató ni nada, pero es verdad que a veces es como cansadísimo encontrarte los comentarios una y otra vez de personas lunáticas o no, o personas que se les ha vendido eso diciéndote que te paga el gobierno, que no sé qué. Yo siempre ante esas cosas pienso que es como un expediente sin suspenso, ¿no? Que es un jardín sin flores, pues lo mismo es esto, lo mismo. Si no hay gente diciendo ese tipo de cosas, el mensaje tampoco ha servido de mucho. Cuando no ha molestado es porque no ha calado. Entonces, está bien que moleste, muy bien, y hay que ser duros en nuestra comunicación y en la comunicación de la izquierda. Y, por supuesto, recuerdo una vez más, ahora que tengo el micro, que no nos sintamos acomplejados. Pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y con nosotras, y por haberos ilustrado. Básicamente, de esta interesante mesa yo me quedo con unas ideas muy concretas. La primera, que cuando hablamos de comunicación desde abajo, nosotros que al final como sindicalistas lo que nos importa más es estar a pie de cañón en cada centro de trabajo, en cada conflicto, y cómo comunicarlo desde ahí abajo. Primero tenemos que preguntarnos qué es ese abajo, ¿no? Ese abajo está en las calles, cómo se construyen las calles, cómo generamos figuras humanas, personas que salgan en su propio conflicto explicando, empatizando, trasladando estos mensajes, explicándote que tú también podrías estar allí, que también va contigo. Voy a decir muchas catalanadas, ¿vale? Durante el discurso me sale. Dale. Pero, como, tengo las notas en catalán, entonces me sale. Ya, bueno, la vida. Como decía, súper importante el tener en cuenta cuando hablamos desde abajo cuál es este abajo, que caracterizamos pero que también mostramos. Este que construimos pero que también transmitimos, ¿no? También me quedo mucho con la idea continua que ha ido pasando durante todo el tiempo por la mesa de la importancia de comunicar pero para organizar. La comunicación como herramienta, ¿no? Esa comunicación que hace, como decíamos, en todo momento, que nos dé fuerza, nos dé esa esperanza hacia la propia organización, pero que también anime a la gente a tomar partido. Que dejemos un poco de banda este comportamiento muchas veces reactivo, ¿no? De respuesta, de el rebote, de todo lo que nos viene de esta rabia, y que esta rabia al final sea proactiva. Es decir, que vamos a hacer acciones. Y las hacemos, porque ya nos lo ha dicho el compañero, estamos trabajando, hemos trabajado. El problema muchas veces viene por cómo lo transmitimos, en qué formatos y de qué manera. Pero trabajar lo hacemos. No podemos dejar nunca de dar la batalla cultural, porque el conflicto continúa y lo conocemos y estamos allá. Entonces, si todo el día, si nunca dejamos, si nunca desfallecemos en este conflicto, en la lucha de clase, en la lucha de las personas trabajadoras, no podemos dejar de comunicarlo. Y por último, la última clave que tal vez diríamos es que también ya es el momento de que también tenemos que comunicar que lo que tenemos hoy en día no es lo natural. No es porque sea así, toca desnaturalizar. Se ha hablado también muchísimo durante toda la mesa.
La derecha nos habla como en unos marcos que parecen inamovibles, unos marcos que parecen de sentido común, que parecen, bueno, en el sentido común que le ofreció la compañera, ¿no? En el grupo de Se acabó la fiesta, pero no. No, porque nosotros lo hemos demostrado, nosotros lo sabemos. Y sobre todo que constantemente lo cambiamos. En cada convenio colectivo que nos dicen que una cláusula no entra y al final entra. Cada vez que estamos en una negociación, en la concertación social que no entra y al final entra. O incluso cada vez que estamos en una asamblea en nuestro centro de trabajo, cuando nos dicen que es imposible ir a la huelga, que es imposible convencer a la gente, que es imposible solidarizarnos, lo conseguimos. Las cosas se mueven y eso se hace gracias a una organización, gracias a un sindicato y sobre todo al orgullo de saber que las cosas pueden mejorar. Muchas gracias.